Buenos días. Vamos a trabajar un poco el examen de comentario de texto de 2009, titulado Un barco llamado capitalismo. Es un texto muy interesante, además creo que lo hemos trabajado en clase anteriormente, pero bueno, con esto del confinamiento, como todos mis papeles se quedaron en el centro, pues lo he vuelto a hacer. Este es un texto muy interesante, creo que merece la pena que le prestéis atención y que lo trabajéis a fondo, lo hagáis despacio, leyendo bien, porque tiene muchos elementos interesantes, ¿no? El primero, como os habréis imaginado, tiene que ver con la metáfora que realiza el autor, ¿no? Que compara la sociedad capitalista con un barco que, bueno, que de alguna manera va un poco a la deriva, ¿no? O está empezando a tener problemas. Bueno, sea como sea, la metáfora del barco es un recurso que ha utilizado el autor para exponer sus ideas, pero realmente el contenido no tiene nada que ver con el barco ni con la navegación, ¿de acuerdo? No significa que no podamos nosotros en algún momento determinado echar mano de esa metáfora también, pero debemos de ser capaces de ir al fondo de la cuestión y quedarnos con las ideas esenciales, más allá de la forma que haya elegido el autor para expresarse, ¿vale? Entonces, fijaros, en este texto vamos a poder identificar las siguientes ideas. Yo las planteo de la siguiente manera. El sistema capitalista. En el sistema capitalista no se sabe muy bien quién manda. Las grandes empresas tienen tanto poder como los políticos. Este sistema se basa en la búsqueda de beneficios individuales. Esto genera una gran competencia. Nadie piensa que este barco pueda llegarse a hundir. Aquí ve, aquí he usado yo la metáfora, la utilizo puntualmente. ¿Vale? No, lo que os decía, no es lo suyo estar todo el tiempo hablando del barco, ¿no? Como si fuese un texto de navegación, no es eso, ¿no? Lo pongo entre comillas porque, bueno, esta idea un poco la, la cojo adoptada, ¿no? De lo que dice el autor. Prolifera la corrupción y la justicia, es ineficaz. La crisis económica azota a la sociedad, cuyo futuro es incierto. Al final el autor nos deja como un final abierto donde dice, ¿serán capaces, en forma de pregunta, ¿no? ¿Serán capaces los políticos de llegar a buen puerto? Bueno, un futuro incierto ante una posible crisis económica. Si veis la fecha del examen, pues está ubicada precisamente en la época en la que la crisis económica estuvo tan fuerte. O sea que por ahí van un poco los tiros. Mirad, estuve dudando si plantear la estructura o la organización de las ideas bien de forma inductiva o bien de forma clásica. Me he decantado por la forma clásica precisamente porque el autor utiliza la metáfora del barco. Digamos que el texto tiene un estilo narrativo. Nos va narrando como una pequeña historia donde yo me voy imaginando lo que ocurre en el barco, ¿no? Y espero que al final haya un desenlace, ¿no? Entonces yo defendería aquí la estructura clásica. Introducción, desarrollo y conclusión, o bien presentación, nudo y desenlace. Cualquiera de las dos formas sería válida para expresar la estructura clásica. Y ahora explico, introducción, desarrollo y conclusión, lo explico con detalle. Digo, en las primeras líneas el autor hace una introducción presentando el tema principal de una forma metafórica. La sociedad capitalista en forma de barco. Fijaros, no doy detalles, ya los detalles, las ideas las he expuesto antes. No hace falta repetir las ideas, simplemente plantear qué hay en cada parte. Pues hay una introducción donde se me plantea un tema. Que la sociedad capitalista parece un barco. En los párrafos centrales hace un desarrollo de esta idea explicando los problemas que surgen en este tipo de sociedades. Los problemas ya lo hemos dicho aquí, no hace falta repetirlo. Por último, plantea una conclusión abierta en forma de pregunta donde no queda claro si esos problemas llegarán a solucionarse. ¿Veis? No es complicado. La estructura clásica casi siempre se puede defender y sobre todo cuando tenemos un texto así con cierto estilo narrativo que parece un cuento, una novela, una historia, pues lo tenéis claro, ¿vale? Estructura clásica. Bien. En la pregunta número 2 hacemos el resumen y la tesis o el tema. Fijaros, yo siempre intento que cada pregunta me quede en una página. Y así, pues bueno, creo que tenemos espacio de sobra y queda más limpio, mucho más ordenado y más claro. Y sobre todo nos da una idea, a golpe de vista, de si nuestro texto está bien, nuestro examen está bien estructurado. El resumen. Observar que en este caso yo no he usado ni un solo punto. Lo expreso todo en un solo párrafo. Acordaros como máximo un punto. Usar conectores, buscar la manera de unificar dos ideas en una. Yo lo expreso así. En las sociedades capitalistas,
No se sabe si tienen más poder los políticos o las grandes empresas, que fomentan una gran competencia en busca del beneficio individual, lo cual, aquí tenemos un conector, lo cual desemboca en una corrupción y descontrol económico que la justicia no tiene capacidad de asumir, lo cual genera una situación de incertidumbre ante la ineficacia de quienes nos gobiernan. Aquí he repetido lo cual, que quizás esto se podría mejorar, lo cual y lo cual. Yo también me saco mis propios fallitos, que como digo siempre, muchas veces la repetición genera una impresión negativa, pero bueno, yo asumo también mis pequeños fallos que todos tenemos, y por lo menos que nos sirva para ir aprendiendo, lo cual, a ver, que con el móvil no veo, no sé ni lo que estoy subrayando. Bien, pero lo importante, la extensión, una extensión adecuada, el resumen debe ser breve. Un resumen muy largo no tiene sentido. Para eso me quedo con el texto original. Debe ser breve, debe estar expresado aproximadamente en un solo párrafo, como máximo 2. Usamos como máximo un punto, porque aquí lo que se valora es nuestra capacidad para enlazar una idea con otra. Y podemos reordenar, reestructurar las ideas. No tienen por qué aparecer en el mismo orden que en la pregunta número 1, ¿de acuerdo? Y aquí en el tema, bueno, cuando hice un tema que me gustó, la verdad, me gusta mucho cómo está expresado el primero, pero bueno, dije yo, voy a intentar sacar esta misma idea, el tema o tesis, ¿no?, del escrito, voy a expresarlo de distintas maneras. Entonces yo he puesto tres posibilidades. Lógicamente en el examen solo pondríamos una, pero yo planteo algo así como que la dudosa eficacia del poder político pone en riesgo a la sociedad capitalista. O lo podemos expresar así: el capitalismo es un sistema que fomenta la corrupción y diluye el poder político. O por último, usando la metáfora del barco: el barco de la economía parece hundirse si los políticos no ponen soluciones. Bueno, como veis, hay muchas posibilidades. Lo importante en el tema o tesis era que fuera breve, que sintetice un poco el alma del texto, que nos deje claro un poco, en definitiva, qué es lo que nos ha querido transmitir esta persona que ha escrito esto. Y viene a ser como si fuese un resumen del resumen, ¿vale? Pero nunca un eslogan, por favor, nunca una frase sin un verbo. Aquí tiene que haber un verbo, Pone en riesgo. El capitalismo es un sistema que fomenta un verbo, una acción. Hay alguien que hace algo, ¿vale? Es importante. Nada de los problemas del capitalismo. ¿Pero cuáles son esos problemas? No sé. Esas cosas no. O el capitalismo... ¿qué te digo yo? Los políticos contra las empresas. Y no, eso es demasiado escueto, ¿vale? No, eso no puede ser. Bien, y vámonos al comentario crítico. En el comentario crítico, en este texto, para mí me parece que es especialmente importante la introducción, porque podemos decir muchas cosas. Fijaros, yo pongo lo siguiente, a ver qué os parece. Nos encontramos ante un texto de ámbito humanístico. Atención, que estamos acostumbrados a los textos periodísticos, pero este no está publicado en ningún periódico. Y habla de la economía, de la sociedad, de la política, por tanto, es de ámbito humanístico. Nos encontramos ante un texto de ámbito humanístico, concretamente se trata de un ensayo. Acordaros que el ensayo, para entendernos de una forma sintetizada, un ensayo viene a ser lo mismo que un artículo de opinión, pero fuera de un periódico. Es donde una persona expone o escribe su postura, su idea acerca de un asunto de tipo humanístico desde un punto de vista subjetivo, pero fuera de un periódico, ¿vale? Entonces nos encontramos ante un texto de ámbito humanístico, concretamente se trata de un ensayo en el que su autor, desde un punto de vista subjetivo, hace una crítica al sistema capitalista, en forma de metáfora, comparando la sociedad con un barco que parece ir a la deriva. Punto. Ya tengo mi introducción. Y explico que aquí se está produciendo una metáfora o una comparación, se está haciendo un paralelismo entre una cosa y la otra, ¿vale? O el autor utiliza sus recursos literarios, o utiliza recursos literarios, recursos expresivos, para comparar la sociedad capitalista con un barco que no se sabe muy bien si llegará a puerto. Pues no sé, podemos expresarlo de muchas maneras, ¿no? Y bueno, como sabéis, siempre en el desarrollo tenemos mucha libertad. Importante, ser moderado, no meterse en camisa de once varas, ¿vale?
No hace falta profundizar mucho en cuestiones políticas y económicas. Fijaros, yo no me meto mucho en lío. Digo, es cierto que el poder económico ejerce una gran influencia en el poder político. Esto ha ocurrido siempre, he puesto siempre, esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Igual que siempre puede haber corruptos. Sin embargo, no tiene por qué ser así. ¿Veis? Enseguida yo digo que sí, le doy un poco la razón al autor, pero oye, pero no tiene por qué ser de esta manera. Doy la cara y la cruz, siempre una de cal y otra de arena, ¿vale? Es interesante que planteemos alguna pregunta retórica. ¿Debemos resignarnos a este panorama? ¿Debemos quedarnos sentados a esperar que los políticos encuentren soluciones? Y ahora yo intento dar respuesta a esas preguntas. Desde todos los ámbitos sociales debemos poner nuestro granito de arena para construir una sociedad mejor, donde la competencia no sea desleal, sino un estímulo para avanzar y alcanzar nuevas metas. Desde la justicia, el sistema educativo, los medios de comunicación y, por supuesto, los poderes políticos y empresariales, tenemos la responsabilidad de intentarlo. O sea, fijaros, vamos a intentar siempre lanzar mensajes positivos, que de alguna forma desembocan en nuestra conclusión final. En definitiva, una sociedad mejor es posible, pero con el esfuerzo de todos. El esfuerzo de todos se refiere a todos estos ámbitos sociales que he nombrado antes. Lo que estoy haciendo en la conclusión es como resumir un poco lo que he dicho antes. Con el esfuerzo de todos. Desde el capitán hasta el grumete, pasando por el timonel, y así llevar nuestra nave hacia un futuro de prosperidad y justicia. Aquí termino yo con la metáfora del barco. Es decir, yo me guardo esa carta, prácticamente en casi ningún sitio, o muy pocos sitios he mencionado la metáfora del barco, pero me la guardo para el final. Y de alguna forma conecto con lo que habíamos leído al principio, ¿no? Es una forma de cerrar el círculo. Puede ser un recurso interesante, os lo propongo que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, espero que os resulte útil la explicación. Venga, un abrazo a todos, hasta luego.